Bienvenidos a Cine Libertad. Como siempre hemos dicho en este espacio, es para difundir el cine universal y también local. Las películas salvadoreñas poco a poco se van abriendo paso. Este próximo jueves se estrena en las salas de Cinemark Lienzo en Blanco, un drama ficción codirigido por las nobles cineastas Leslie Ortiz y Gabriela Cruz. Una de las directoras estará con nosotros hoy. No se vaya. Siga con nuestra revista cinematográfica. Una de las dificultades que enfrentan los cineastas salvadoreños para producir sus proyectos es la financiación. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cine, pone a disposición la posibilidad de obtener recursos para tu proyecto cinematográfico. Entra a www.ibermedia.com para obtener mayor información sobre las bases de participación. Esta es una gran oportunidad para ti que quieres hacer una película o un proyecto audiovisual. Como lo anunciamos en la introducción, esta noche Cine Libertad no solo apoya el cine universal. De manera muy especial, esta noche vamos a hablar de cine salvadoreño. Está con nosotros Leslie Ortiz, que junto con Gabriela Cruz han codirigido la película Lienzo en Blanco, un drama ficción salvadoreño que se estrenará en Cinemark el próximo 24 de febrero. Leslie, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos, ¿de qué va Lienzo en Blanco? Lienzo en Blanco trata de la historia de tres mujeres. Una pintora, una vendedora de plantas y una costurera, cuyas vidas aparentemente no tienen nada en común. Sin embargo, sí han experimentado situaciones de violencia y entrelazan sus caminos buscando desde su perspectiva una justicia que en nuestros contextos difícilmente puede encontrarse. Entonces es una historia de acompañamiento entre mujeres, es una historia de lucha y es una historia en la que nuestras protagonistas demuestran que pueden resurgir partiendo de situaciones duras, pero que pueden salir adelante. Tú, además de dirigir la película con Gabriela Cruz, has escrito el guión también en una coescritura del guión. ¿Con quién más has escrito el guión? Coescribí este guión con Livia Pérez, que es una guionista ecuatoriana, y sí, entre las dos. Ahora, eso me obliga a otra pregunta. Son dos mujeres dirigiendo, dos mujeres escribiendo. Hablar sobre la violencia contra la mujer es algo muy común que vemos en noticieros, periódicos, reportajes, revistas, índices de organismos internacionales que hablan sobre lo grave que es esta problemática. Pero aquí son mujeres diciéndonos sobre la violencia en las mujeres, sobre las mujeres. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo es ese cine de mujeres? Bueno, yo siento que es sumamente importante tener una visión de mujeres en todas las artes. En el caso del cine todavía más, porque son pocas las mujeres que quizás han podido llegar a posiciones de liderazgo artístico, como el caso que mencionas, que las cabezas de equipo en la mayoría de los departamentos que conforman Lienzo en Blanco son mujeres, y eso le da una sensibilidad diferente, siento yo, y sobre todo, así como lo mencionaste, tocando un tema tan delicado y tan duro que compete en este caso a la mujer, según la historia que estamos planteando, y a mujeres que sufren violencia de diferentes tipos, que pasa en todos lados, es a nivel internacional, pero sabemos que El Salvador tristemente encabeza el listado de países más inseguros para las mujeres, países más violentos hacia las mujeres, con altos índices de feminicidios y de ataques. Entonces es importante desde nuestra visión como creadoras
hablar sobre estos temas y hacerlo de una forma artística, pero también muy responsable, porque es un tema que nos afecta a todos y a todas. Son 3 historias. ¿Están basadas en hechos reales? Pues sí. ¿Hay cosas personales ahí también, de repente, cuando lo estabas escribiendo? Eso, es una pregunta que frecuentemente me hacen. Desde mi punto de vista, cuando uno escribe algo, cuando uno crea algo, ahí convergen un montón de elementos, un montón de variables. O sea, no es solo una cosa u otra, sino que la inspiración viene de diferentes partes. Por ejemplo, la protagonista, Luz, que es esta mujer vendedora de plantas, a la que sufre una agresión sexual, para mí ella es la representación de todas las mujeres que han vivido una experiencia similar. Digamos que no es un caso particular, sino que más bien nace de la mujer que ha sufrido un ataque de estas características y cómo desde nuestra visión este personaje lo enfrenta y cómo se va desarrollando su historia, su vivencia. En el caso de la pintora también viene de otro lado y está ligado con la violencia de género porque fue inspirado en una pintora salvadoreña que se llama Crisia Barahona, que es una muy buena amiga mía y que ella incluso hasta la fecha imparte talleres de arte terapia a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de abuso, llámese abuso sexual, físico, verbal, psicológico. Entonces ella las ayuda a canalizar todos esos sentimientos, todas esas emociones, todo ese dolor a través de la pintura. Entonces, conocerla a ella fue importante para que el lienzo en blanco se apropiara de otro arte dentro de sí mismo, que en este caso es la pintura, como forma canalizadora del dolor. Y esa es otra de las protagonistas de la historia, que no es ella, no es Crisia por decirlo así, pero está inspirado un poco en su experiencia y en sus vivencias. Y de ahí Dora, que es la tercera protagonista, tampoco es un caso en específico, sino que estamos hablando de una mujer, como son muchas mujeres salvadoreñas, que están buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidas. Y creo que en nuestro país las desapariciones es un tema duro, es un tema grave y es un tema que ha sido hasta cierta medida invisibilizado actualmente. Y si bien las circunstancias de este personaje no son parecidas a las que estamos viviendo en nuestra realidad más inmediata, sí tiene que ver esa sensación de ausencia de un ser querido que ya no está y que no encontrás una respuesta que por qué no está. Y tampoco hay esta justicia de parte de las instancias involucradas para buscar a esta persona. Entonces le toca a ella como madre, como hay muchas madres en nuestro país y en diferentes países latinoamericanos, hacer sus propias investigaciones, hacer sus propias luchas, pese a que todo el mundo les diga que es por gusto, que ya asuma que su hijo o su hija ya no está. Entonces, como ves, son 3 mujeres con situaciones totalmente diferentes que las une el hecho de verse cercanas a casos de violencia, ya sea casos que les suceden a ellas mismas o casos como el de Alicia, que es la protagonista, la pintora, que son casos que ella ve todos los días en su diario vivir, porque es su trabajo, ¿no? Y esto claramente trae una huella fuerte para el personaje, cómo procesar todos esos casos de mujeres con los que ella está lidiando y verse hasta cierta medida sobrepasada pues por esto, tratar de ayudar en la medida de lo que le es posible, pero es un poco también eso, es tratar de, por eso decía en la sinopsis, es una búsqueda de justicia, pero es una búsqueda de justicia que parte desde lo que cada una puede hacer, ¿verdad? Desde su perspectiva de justicia, desde lo que ellas consideran que puede ayudarles a superar lo que está pasando.
¿Qué te lleva al cine? Entiendo que son noveles ambas, ¿no? Digamos, en estrenar un filme a nivel ya profesional en sala cinematográfica. Eso es digamos, es un gran avance, no solo para ustedes profesionalmente, sino que también para el cine salvadoreño, que se estrene esto. ¿Qué te lleva al cine? Y específicamente, digamos, debutar con esta historia. ¿Cómo llegas al cine? Para mí, la verdad, es un gran orgullo, una gran satisfacción debutar en cines con lienzo en blanco. Es un trabajo que me llena de orgullo, porque a pesar de que uno es perfeccionista en este medio, yo soy una persona muy perfeccionista. El resultado, lo que ya se plasma en la pantalla, para mí es maravilloso, dado todo el trabajo que hay detrás, años de estar en esto. ¿Y cómo empiezo? Pues en este país yo creo que nadie o casi nadie nace diciendo o crece diciendo, yo cuando crezca voy a ser cineasta, ¿verdad? Porque en nuestros contextos no existe una industria, no es como si nacieras en Estados Unidos, ¿verdad? Y si tenés Hollywood a la mano, y que también es bien difícil llegar a eso, pero digamos que es algo un poco más cercano y puedes decir, me gusta esto del mundo del cine, me gustan las películas, yo algún día voy a ser cineasta o voy a ser actriz de cine. En mi caso, yo ni siquiera me planteé nunca dedicarme a esto. Quizás empezó mi interés por la literatura, quería escribir, de hecho escribo guiones, ¿verdad? Pero digamos que en ese momento quería escribir o enfocarme más en novelas, en cuentos, y fue un poco por ahí donde me tocó elegir carrera, y como también en este país no hay muchas opciones que elegir, yo soy de Santa Ana todavía, y en ese momento mi familia me dijo, escoge carrera aquí, porque a San Salvador no te vas. Entonces todavía más se me limitaron las opciones, porque aquí en San Salvador hay otras carreras. En Santa Ana son las básicas, y todavía creo que lo siguen siendo. Entonces dije que es lo más cercano que puedo estudiar a literatura y periodismo. Bueno, muchos y muchas de los que nos dedicamos al arte cinematográfico o al audiovisual, hemos sacado una carrera de comunicadores sociales, de periodismo. Y entonces ese fue mi caso. Yo empecé estudiando periodismo y dije, bueno, me voy a dedicar a prensa escrita porque no veía en ese momento otra alternativa. Pues empecé la carrera y la odié terriblemente. O sea, la verdad, yo estaba el primer año tan decepcionada, no sabía qué estaba haciendo ahí. Yo decía, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero escribir, pero no quiero escribir notas periodísticas. Y con toda la admiración que tengo por el periodismo y por los periodistas, pues, pero no era mi talento, no era o sea, no era mi interés dedicarme a escribir notas de prensa o reportajes, sino que yo quería escribir historias, pues, cosas que se me ocurrían, cosas de las que quería hablar, algo más libre. Y ahí por lo menos en la universidad me enseñaron el periodismo escrito de todas las maneras, menos con libertad. O sea, sí había como una estructura, como parámetros bien establecidos. Entonces yo me sentía desesperada y me intenté salir de la carrera varias veces. De hecho, vine yo sola a San Salvador. Otra cosa que siempre me gustó es la actuación. Cuando era adolescente estuve en grupos de teatro y me di cuenta que la Matías, la carrera de comunicaciones, tenía materias de teatro, porque ahí tenían clases de teatro, y dije, no, ahí me puedo ir. Les planteé esto a mi familia, pero no me dieron chance. Me dijeron, ¿sabes qué? Termina esta carrera y si querés después hacer lo que quieras, pero entonces daba ese panorama, y que yo, la verdad, pues sí, estaba más chavita. Dije, ni modo, pues voy a terminar esta carrera y cabal, y después voy a hacer lo que yo quiera. Y así fue hasta quinto año, que eso es lo único que rescato de esa formación que tuve. Nada, no lo único, pues, pero lo que me llevó realmente a esto fue que el último año lo dedicaron a producción audiovisual. O sea, la carrera que yo estudié es licenciatura en periodismo y comunicación audiovisual. Entonces nos enseñaron un poco de radio, nos enseñaron, bueno, prensa escrita era la base, nos enseñaron televisión hasta el último año, y ahí
sin mucho que esperar realmente. Una de las catedráticas, Carla Núñez, me acuerdo, enfocó la materia de guión para televisión, la enfocó en guión para cine. Entonces, ese cambio que ella hizo, y me acuerdo el primer día nos dijo, elijan una obra, cualquiera, la que estén leyendo ahorita, y van a hacer un guión de una escena, lo van a adaptar y lo graban, y lo vamos a ver. Entonces, todos así como, ¿qué onda? Entonces, me acuerdo que hice la adaptación, grabé, y fue como una gran experiencia, pero yo sentí, o sea, nunca lo había hecho, pero sentí como que se me abrió el mundo ahí, como que por fin pude poner en palabras lo que yo quería hacer y no sabía, que era cine de alguna manera. No sabía bien cómo, si escribir para cine, porque también así empecé como guionista, si dirigir para cine o qué, pero me encantó y desde ese momento, que fue en el 2009, ya no me salí de lo que es producción audiovisual, porque claro, yo decía cine por esa experiencia, pero lo mismo, en este país no había como una industria. Y empecé, mi pasantía la hice en una productora de televisión, ahí aprendí mucho, fue como una gran escuela, aprendí a editar en Final Cut, bien me acuerdo, y a manejar equipo de cámara básico, lo básico de iluminación, lo básico de cualquier tipo de producción audiovisual para televisión. Y de ahí ya pasé a un canal, de ahí a una agencia como guionista, de ahí a Canal 10, de ahí me fui a estudiar a Argentina por un tiempo, se me acabó el dinero, me regresé, no alcancé a terminar la carrera, solo hice un semestre, y de ahí empezamos a aplicar, quedamos con lienzo en blanco para este financiamiento de Pixel que existió en el país, y desde entonces. Nos has hablado sobre la historia y digamos, y la parte artística, y has terminado, que a mí también me interesa eso, la parte de la producción. Han habido fondos del Estado para tu producción, pero también es una coproducción, que la has hecho también con otra productora internacional. ¿Cómo es eso de armar? Bonito lo que has contado, ¿no? Lo que te lleva a escribir y lo que te lleva a decir, voy a hacer una película. Pero la parte administrativa, la parte de la financiación es también otro de los grandes dolores de cabeza en la producción nacional. ¿Qué nos hablas de esa, por ejemplo? ¿Cuánto aportó el Estado a tu película? ¿Cuánto aportó la otra productora? ¿Y cómo armaron económicamente este film? Para hacer cine... ¿Tienes cifras, por ejemplo, cuánto cuesta tu película, si podríamos decir eso? Sí, mira, para un proyecto de estas características es un gran trabajo. En cada una de las áreas es un mundo, cada etapa es un mundo. Las etapas son preproducción, rodaje, postproducción, difusión, y cada una tiene su nivel de complejidad. Y es importante, no puede subsistir una sin la otra, ¿verdad? Entonces, bueno, le podemos sumar desarrollo, que es antes de la pre, y se mezclan por ahí. Pero es un trabajo titánico para que un producto llegue a la gran pantalla. En nuestro caso nos ha tocado desde el 2016 que grabamos, imagínate, 8 años prácticamente para que esté. El producto final. Ajá. Y eso son tiempos no lejanos para cualquier tipo de producción latinoamericana, porque como ya mencioné varias veces, o sea, los apoyos económicos para que una película pueda realizarse son pocos para países como el nuestro, son pocos, y hacer cine es caro en cualquier parte del mundo, y es difícil y se requiere como un montón de apoyos económicos, de patrocinios, de 1000 cosas. Entonces, si bien Pixels fue nuestra base económica principal para la ejecución del proyecto, porque sin ese financiamiento no hubiésemos grabado. Sin ese financiamiento, Lienzo en Blanco no existiera. Porque gracias a ese premio, nosotras logramos armar una preproducción, el rodaje y tener un primer corte
de piloto, que en ese caso, que es otro tema, nosotros el proyecto lo presentamos como una miniserie de ficción de 3 episodios y funcionó en ese momento. La empezamos a distribuir en festivales o a aplicar en festivales con el piloto y el segundo coproductor surgió de precisamente observar ese piloto, pedirnos una reunión a Gaby y a mí en ese momento, que éramos las que estábamos liderando todavía el proyecto, y nos dijo, nos gusta, nos interesa. Vimos el piloto, les mandamos los otros 2 episodios y nos hicieron una propuesta, nos dijeron, nos interesa un montón, pero nos interesa hacerla con formato de largometraje, porque tenemos muchas más posibilidades de difusión de esa forma, y no solo eso, sino que la película se prestaba mucho en su narración, en su calidad estética, en todos esos aspectos para hacerse de ese formato. De hecho, no tuvimos que grabar nada más, solamente unos audios. Todo el material que ya teníamos grabado se volvió a montar. Entonces, toda la etapa de postproducción la asumió esta distribuidora estadounidense. O sea, ellos se volvieron coproductores. Nosotras desde El Salvador mandamos discos duros con todo el material grabado de video y de audio. Y ellos ya tenían un primer corte, que es el que habíamos presentado de piloto. Entonces, eso fue en plena pandemia, en el 2020. Ajá. En plena pandemia fue el primer acercamiento con ellos. En plena pandemia, ellos ahí buscando comprar discos duros cuando todo estaba casi que desértico. Viendo pero existía Amazon. Bueno, pero ahí buscando con DHL para ver cómo mandarlo hasta Miami, porque ahí está la distribuidora. Y bueno, así empezamos. Afortunadamente con esta gente hemos tenido una dinámica de trabajo bastante efectiva y bastante, ¿cómo decirlo? Nos hemos sentido apoyadas como creadoras, porque no fue esto, denme el material, ahí les avisamos cuando esté la película para que la vean, ¿verdad? No, nosotras desde que empezamos a negociar con ellos nosotras queremos tener injerencia creativa y artística en todo este proceso de postproducción, porque nosotras sabemos lo que tenemos una visión de cómo contarlo, ya hay una base para esto y queremos estar presentes. Y ellos lo aceptaron totalmente. De hecho, en el contrato llegamos a cantidad de cortes que nos iban a entregar. Nosotros cada corte que revisamos mandábamos observaciones, ellos las aplicaban, nos volvían a enviar otro corte y así. Y fue un trabajo súper bonito porque trabajamos con Joel Prieto, que es un cineasta cubano, que fue el que montó la peli al final, que es un profesional súper talentoso y también súper sensible, que desde que vio el proyecto le encantó y puso mucho trabajo para que esto todavía lograra una mayor calidad que espero que todos y todas disfruten cuando vayan al cine a verla. ¿Qué va a haber después de Lienzo en Blanco? Pues no sé. La vida. ¿Qué proyecto tienes en mente? ¿Ya estuvo? ¿Se acabó? No, Lienzo en Blanco no se ha acabado. Si esto es como un hijo para toda la vida. Digamos que simplemente va por etapas. Ahorita es la proyección en salas. Como les mencionaba, detrás de cámaras estamos a la par también llevando una estrategia de posicionamiento de la peli en festivales. La película va a estar en el Chicago Film Festival, ya está seleccionada también en un festival de Toronto. Entonces nosotras estamos muy contentas y esperando que se vea en más festivales, también que se proyecte en otros países. Entonces para Lienzo todavía tenemos para largo. Y otros proyectos sí, siempre hay. Yo actualmente estoy en la etapa de desarrollo de un largometraje nuevo que se llama Libertinas. Este largometraje fue apoyado por Ibermedia en el año 2020 y cabal en plena pandemia. No sé, quizás como que no hallaba ahí, quizás todo el estrés lo canalicé ahí en todo este
esta producción, ¿verdad? De material, porque sí, también terminé un guión que tenía ahí ya pensado y que ya lo había como visionado y en conjunto con Relativo Films, que es una productora salvadoreña, aplicamos y nos dieron el financiamiento de desarrollo. Entonces ahorita estamos, digamos, en la etapa previa al rodaje, que es la preproducción, terminando el guión, haciendo castings, búsqueda de locaciones y búsqueda de financiamiento para rodaje, ¿verdad? Porque todavía no lo tenemos garantizado, pero estamos en ese camino. Así que, digamos que ese es el proyecto más importante para mí, después del Lienzo en Blanco, y a ver qué tal. Cuando quieras hablarnos de Libertinas, el espacio de Cine Libertad está listo para escuchar esa otra historia. Suerte en tu estreno. Ojalá que las salas se abarroten. Muchas gracias. Y poder ver pronto más material tuyo. Gracias por la invitación. Y yo también hago una invitación a todos los que nos están viendo para que vayan a la sala de Cinemark, ya sea la sala de Cinemark en la Gran Vía, en Metrocentro, incluso vamos a estar en San Miguel. Próximamente en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo los horarios en los que van a estar las proyecciones, así que atentos, estamos ahí en Instagram, estamos en Facebook y ahí van a ver material exclusivo de toda esta gran producción y esperamos verlos ahí, incluso en el estreno o si pueden después del estreno, sería genial. Muchas gracias. La película de esta noche es Besos Robados, una producción francesa de 1968. Hablaremos de ella después de esta pausa. La película de esta noche ha sido pensada considerando ese halo de amor que nos suele invadir en febrero, así que espero que la disfruten. Hoy presentaremos, como no podía ser de otra forma, una famosa película francesa de 1968 titulada Besos Robados. Una comedia romántica dirigida por uno de los íconos del cine galo, François Truffaut. Este filme narra cómo Anthony, tras ser expulsado del ejército por insubordinación, visita a su antigua novia, Christine, cuyo padre le encuentra un trabajo temporal como vigilante nocturno de un hotel. Sin embargo, por culpa de un detective privado, pierde el empleo el primer día de trabajo. Para compensarlo, el detective le ofrece trabajo en su agencia. Después de encargarse de asuntos menores, recibe la misión de averiguar por qué todas las empleadas de una zapatería lo odian. En la tienda, Anthony conoce a Fabienne, interpretada por Delphine Seyrig, la esposa del propietario. Esta película fue nominada para los premios Oscar en 1968 como Mejor Película Extranjera. Ese mismo año también fue ganadora de un Globo de Oro y en 1969 fue premiada por el Círculo de Críticos de Nueva York al nominarla a Mejor Actriz Secundaria. s'est marié le 12 novembre dernier. Vous devez certainement vous tromper. Ah non, je peux même vous préciser, le contrat de mariage a été établi par maître Le Baudet, notaire. Vous êtes un salaud, monsieur. Vous mentez! Monsieur, je vous en prie, rendez-moi ce mais rendez-moi ce c'est pas vrai ce que je vous dis, rendez-moi ce calmez-vous, rendez-moi ce calmez-vous, Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que estaré con ustedes el próximo fin de semana. Ahora queda con ustedes la comedia romántica francesa Besos Robados. Y no se olviden que el próximo jueves se estrena Lienzo en Blanco en las salas de Cinemark. Gracias. Buenas noches.